Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir este bonito chaleco. Está hecho en la talla grande y les voy a compartir lo que necesitamos y los detalles. Son 21 cuadrados en la espalda, 14 en la parte de enfrente, 2 en cada hombro, 12 en cada lado y esto suma un total de 63 cuadrados. Necesitamos 600 gramos de lana, pero depende del tipo de lana que ustedes compren. Unos pesan más, otros pesan menos. Tiene 40 centímetros de ancho y 80 de largo. Usamos lana de 4 milímetros, tijera y un ganchillo de 3.50 milímetros de aluminio. Para comenzar vamos a estar utilizando estos cuadrados que ya les enseñé a hacer en otro video. La cantidad depende del tamaño que vayan a utilizar. Van a medir el ancho de la espalda por los hombros y luego el largo que desean. Cuando tengan la cantidad, ya vamos a calcularle aproximadamente cuántos van a ser. Eso va a ser solo para la parte de la espalda. En la parte del frente también vamos a llevar una línea del mismo largo de la espalda, con una sola tira, un cuadrado para los hombros y lo que necesitemos para los costados. Yo le calculé aproximadamente unos 3 de ancho porque luego va a llevar una vuelta o 2 para terminarlo. Así nos va a quedar 3 de ancho y 7 cuadrados de largo. Vamos a comenzar a unirlos de la siguiente forma. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera, que es mucho más fácil, pero ustedes lo pueden unir en la forma que más les guste. Tomamos 2. En esta primera cadena tenemos 2 partes, solo la parte de encima y en el otro lado la que corresponde en la parte de encima. Hacemos el nudo, un nudo doble para que no se suelte. Y este trozo que nos queda lo vamos a ir escondiendo. A continuación pasamos al siguiente y el que le sigue en el otro lado. Tomamos uno y el que sigue en el otro lado. Uno y en el otro lado. Cuando tengamos aproximadamente unos 4 puntos, vamos estirando un poco la hebra. Ahora sí podemos cortar esto que nos quedó. Así nos va quedando. Volvemos. Nada más asegurándonos de que coincidan los puntos. Uno de un lado, este con el otro lado, este y el otro lado. Y así continuamos. Tenemos aproximadamente 4 puntos. Volvemos a tirar de la hebra para que estire y no nos quede embolsado. Volvemos de nuevo. Esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos al final. Ya completamos otros 4, estiramos y para terminar tomamos este punto de una cadena, el otro. Aquí vamos a dar 2 pasadas para que nos quede mejor porque vamos a rematar y luego hacia abajo. Lo llevamos hacia atrás, podemos hacer un nudo y cortar, pero yo siempre prefiero esconderlo. Pasamos así, luego otra hebra hacia el otro lado y lo podemos esconder por detrás de todas estas hebras. Así estamos seguros de que no se nos va a soltar. Ahora sí cortamos y ya tenemos los 2 primeros unidos. Así vamos a continuar con el próximo y el siguiente hasta hacer la línea de 7 en mi caso. Si ustedes escogieron más cantidad porque lo quieren más largo, pues van a unir toda la cantidad que hayan escogido. Vamos a continuar uniendo 7 piezas y regresamos. Cuando terminemos de unir las 7 piezas nos queda algo así, como si fuese una bufanda. Y de estas vamos a hacer 3, que fue lo que escogimos para la espalda. Así las vamos a colocar una a la par de la otra. Las 3 en línea hacia arriba. Y las vamos a unir de la misma forma que unimos este lado. Ahora conectamos la aguja en este cuadrado y vamos todo hacia arriba, primero con una pieza y luego con la otra. Cuando tengamos las 3 completamente unidas, regresamos. Una vez terminamos de unir las 3 tiras
así nos queda en la parte de atrás. Este mide aproximadamente 30 centímetros de ancho y de largo unos 70 centímetros, para que tengan una idea a la hora de que lo vayan a terminar. Tenemos ya esta pieza 7 por 3, 21 cuadrados para la espalda. Ahora vamos a hacer una pieza que va enfrente y la parte de los hombros. Para eso vamos a unir una tira de 9, 7 que es el largo enfrente, el mismo de la espalda, y 2 para los hombros. Y lo vamos a coser en esta parte. Vamos a coser esta parte, vamos a hacer otra tira de 9 y lo vamos a coser en este lado. Una vez terminamos de unir la parte de los hombros, aquí tenemos las 3 líneas que pertenecían a la espalda, 2 cuadrados para los hombros y 7, que es el mismo largo que teníamos en la parte de atrás. Esto nos va a quedar para los brazos. Y hicimos lo mismo en el otro lado. Colocamos 2 para los hombros y luego los 7 de la parte de enfrente. Y se va viendo algo así. Ahora vamos a hacer los costados. Para eso tienen que írselo probando para que vean qué cantidad, porque depende del tamaño que ustedes cojan, va a ser la cantidad. En los costados yo medí y necesito aproximadamente unas 10 piezas, porque va a quedar grande. Unimos primero 5, luego las otras 5, tal y como hicimos con la espalda, y ya tenemos las 10 piezas. Y las vamos a unir en la parte de enfrente. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Unimos 5. Cuando terminemos con ese lado, contamos en la parte de atrás de abajo hacia arriba y también unimos hasta el cuadrado número 5. Una vez terminamos de unir los costados, así nos queda. Al final terminé colocándole 2 cuadrados más. En vez de hacer la pieza del costado con 10 cuadrados, la hice con 12 porque me quedaba aquí en esta parte que van en los brazos, me quedaba un escote demasiado grande, así que le coloqué 2 cuadrados. Pero como les digo, tienen que probárselo cada uno porque dependiendo del ancho que ustedes necesiten o el largo, así va a ser la cantidad que van a colocar. Tenemos aquí en el costado 2 líneas de 6, un total de 12 y las unimos. Una en la parte de enfrente, esta es la parte de enfrente y la otra va unida en la parte de la espalda. Ya tenemos todo esto listo. Ahora vamos a hacer otras 12 piezas y las vamos a unir en el otro lado. Primero unimos 6 en la parte de la espalda y esta tira, que es la que va enfrente con la unión de los brazos, también vamos a unir primero de un lado y después del otro. Ustedes deciden en cuál de los dos lo unen primero, el que se les haga más fácil. Luego que ya tengamos la otra pieza totalmente unida, vamos a regresar para hacer las terminaciones en la parte del frente, el cuello y también en esta parte que va aquí en los brazos. Una vez completamos el otro lado, así es como se ve. Esta es la parte que va en el brazo, esto hacia abajo, la espalda y la que va en los hombros. Ahora vamos a hacerle unas cuantas vueltas en esta parte para darle la terminación. Vamos a acomodar de esta forma. Esta es la parte que va debajo del brazo. Hacemos el nudo en la lana y la colocamos justo en el cuadrado en el centro. Aquí tenemos los 2 cuadrados en el del centro. Aunque si ustedes lo quieren colocar en otro lado, también lo pueden hacer. Hacemos el nudo, lo ajustamos, levantamos una y 2 cadenas, porque vamos a hacer medios puntos altos. Pasamos al siguiente, sacamos la hebra y hacemos un medio punto alto. Vamos al siguiente, sacamos hebra y hacemos medio punto alto. Así vamos a continuar cadena por cadena, haciendo un medio punto alto donde sacamos la hebra, la estiramos un poquito y pasamos las 3. Siguiente cadena, sacamos, siguiente cadena, hacemos un medio punto alto, nos va quedando de esta forma.
Así vamos a continuar hasta que lleguemos a la primera esquina. Ya llegamos a la primera esquina. Aquí nos quedan 2 puntos de un lado y 2 del otro lado. Eso los vamos a hacer una disminución para darle una forma redondeada. Tomamos el primero, no lo cerramos. Tomamos el segundo, no lo cerramos. Tercero. Y uno del otro lado, 4. Cerramos todo de una vez. Hacemos lazada. Y pasamos al otro lado y hacemos el medio punto alto. Y ya nos queda la disminución. Ahora continuamos haciendo medios puntos altos en cada una de las cadenas sin saltarnos ninguna. Cuando lleguemos a esta parte donde están las uniones de los cuadrados, hacemos uno en este lado de la unión, uno pegado al otro lado y de ahí continuamos punto por punto hasta dar toda la vuelta. Cuando lleguemos a esta otra esquina, vamos a hacer lo mismo que en esta, una disminución. Una vez dimos toda la vuelta por encima del hombro, llegamos a esta esquina que nos queda enfrente del pecho y esta otra esquina nos queda en la parte de la espalda para que tengan una idea. Y estos 2 cuadrados son los que nos quedan debajo del brazo. En esta esquina volvemos a hacer una disminución de 4 puntos. Hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Lo cerramos todo de una vez, hacemos lazada y pasamos al otro lado. Y ya tenemos una vez más la disminución. Ahora continuamos punto por punto hasta que lleguemos aquí al final y lo unimos en la segunda cadena con un punto deslizado. Terminamos la vuelta. Justo en la parte de abajo de nuestro brazo unimos con el punto deslizado en la segunda cadena y terminamos esa vuelta. Ahora hacemos solo una cadena porque vamos a hacer puntos bajos. Ahí mismo comenzamos con un punto bajo y vamos a continuar cadena por cadena haciendo un punto bajo. Pasamos a la siguiente. No necesitan contarlos ni nada. Nada más asegurarse de que mantienen un punto encima de cada cadena sin saltarse ninguno. Esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos aquí a la esquina donde hicimos la disminución, que vamos a hacer otra, pero esta vez con 6 puntos. Vamos a reducir 6 puntos, así que dejamos uno aquí, perdón, ya no vamos a hacer lazada. Tomamos 1, 2 y 3 de un lado y 3 del otro. 1, 2 y 3. Ya tenemos 6 hebras montadas en el gancho. Ahora hacemos lazada, las pasamos todas por dentro y ahí tenemos otra disminución. Ahora seguimos haciendo punto bajo en el resto de las cadenas que nos faltan. Continuamos punto por punto. Vamos todo alrededor punto por punto hasta que lleguemos al otro lado. Justo en esta esquina donde tenemos la disminución, vamos a reducir también 6 puntos. Volvemos a llegar a la otra esquina y volvemos a reducir 6. Tomamos 1, 2, 3 y 3 del otro lado. 1, 2 y 3. Ya tenemos todas las hebras montadas, las cerramos de una vez y continuamos punto por punto. Y nos va quedando algo así. Ya no está cuadrado, nos va quedando un poco más redondo. Continuamos punto por punto, llegamos aquí al final, unimos en la primera cadena con un punto deslizado y repetimos una vuelta más reduciendo 6 con puntos bajos. Punto por punto, cuando lleguemos aquí, dejamos 3 de un lado, 3 del otro y los reducimos de la misma forma. Continuamos punto por punto y también reducimos 6 en este lado. Terminamos la segunda vuelta donde redujimos 6 puntos más. Unimos con punto deslizado, hacemos una cadena y ahí mismo hacemos un punto bajo. Vamos a hacer esta última vuelta de puntos bajos, pero esta vez ya no vamos a hacer disminuciones, solamente punto sobre punto. Vamos a continuar toda esta parte que pertenece al cuadrado que va debajo de nuestro brazo.
normalmente en esta parte de aquí es donde reducíamos. Ahora ya no vamos a hacer nada, solamente un punto en cada uno. Pasamos aquí, punto bajo, en el centro donde estaban las uniones, punto bajo, y continuamos repitiendo punto por punto. Así damos toda la vuelta, llegamos al final, unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Después de completar la vuelta, unimos con el punto deslizado debajo del brazo y cortamos la hebra. Así es como nos queda esta parte donde antes teníamos un cuadrado igual que aquí. Ahora tenemos una forma más redondeada. Terminamos con este lado, hicimos el otro exactamente igual. Ahora vamos a hacer un par de vueltas en estos lados para darle la misma terminación. Vamos a comenzar en la parte de abajo. Vamos a voltear todo. Comenzamos en la parte de abajo para poder dar toda la vuelta, girar y llegar abajo. Yo voy a comenzar en este lado. Es que está bastante grande y cuesta un poco porque mi espacio no es demasiado grande. Aquí vamos a comenzar precisamente en la esquina. Hacemos el nudo, lo conectamos en este punto que pertenece a la cadena de la esquina. Apretamos el nudo y levantamos 2 cadenas para comenzar la primera vuelta con medios puntos altos. 2 cadenas y ahí mismo en ese punto que queda un poco apretado, hacemos un medio punto alto. Vamos al otro, hacemos medio punto alto, siguiente cadena, medio punto alto y así vamos a continuar. Es exactamente igual a lo que hicimos en la parte de abajo de los brazos. Medio punto alto en cada una de las cadenas. Cuando lleguemos aquí donde están las uniones, hacemos un punto en esta esquina, uno en este lado de la unión, uno en el otro y así continuamos punto por punto hasta llegar a la parte de arriba. Una vez dimos toda la vuelta, llegamos aquí. Esta es la parte que va atrás en nuestra espalda, en nuestro cuello. Ahí vamos a hacer una disminución de 4 medios puntos altos. Tomamos el primero, hacemos lazada, el segundo, el tercero y el cuarto. Y lo cerramos todo de una vez. Hacemos lazada y pasamos al otro lado. Y seguimos haciendo los medios puntos altos, tal y como veníamos haciendo en las demás vueltas. Terminamos todo punto por punto, llegamos a esta esquina y también hacemos una disminución de 4 puntos que es para darle un poquito de forma redonda. De ahí continuamos punto por punto hasta llegar al final. Llegamos al final de la primera parte de enfrente. Ahora tenemos toda la parte que va debajo, donde están nuestras piernas. Esa también la vamos a hacer con el mismo punto. Aquí terminamos en la última cadena con 2 puntos, que fue como empezamos. Ahora vamos a la otra cadena. La pueden tomar así o por dentro, como se les haga más fácil. Hacemos 1 y 2 puntos para girar. De ahí comenzamos a tejer punto por punto. Tomamos esta primera cadena que está un poco apretada. Hacemos un medio punto alto. Continuamos, medio punto alto y ya nos quedó en forma redondeada. Así continuamos toda la parte de abajo hasta que lleguemos aquí a la esquina que fue donde comenzamos, en la otra parte de enfrente. Ahí vamos a hacer 2 puntos dentro de esta cadena porque tejimos solo en una, unimos con puntos deslizados. De aquí en adelante vamos a comenzar a hacer puntos bajos, tal y como hicimos en las mangas. Punto bajo sobre punto bajo. Damos toda la vuelta hasta que lleguemos acá atrás a la parte del cuello, pero en esta parte del cuello, como queda un poco pequeño porque solo tiene un cuadrado, ya no vamos a hacer más disminuciones. Vamos a continuar punto por punto y vamos a dar todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar el grueso deseado. Una vez completamos 3 vueltas,
La primera fue de medios puntos altos y 2 de puntos bajos. Hicimos este borde en color rojo. Ya les voy a mostrar cómo lo hice. Así se ve todo enfrente, también en la parte de abajo, exactamente igual. Aquí en el borde de los brazos también le coloqué esta cadena en color rojo, pero esto es opcional. Cada uno decide si le quiere colocar esto o lo deja así de color blanco, como sea su gusto. Les voy a mostrar cómo coloqué el color rojo. Hacemos el nudo en la hebra. Yo voy a comenzar justo aquí, en el centro, debajo del brazo. Ahí conectamos el nudo, lo sacamos. Y lo que vamos a hacer es deslizarnos. Pasamos al siguiente, sacamos la hebra y la deslizamos por dentro. Vamos a la siguiente cadena, sacamos hebra, deslizamos por dentro. Así vamos a continuar todo alrededor. Solo metemos el gancho, sacamos, deslizamos por dentro. Metemos gancho, sacamos, deslizamos por dentro. Así continuamos cadena por cadena hasta que lleguemos al final. Se ve de esta forma por el frente y así por la parte de atrás. Damos toda la vuelta. Llegamos aquí donde comenzamos, hacemos un nudo y cortamos la hebra. Terminamos el otro brazo o manga. Ya está completamente listo, pero les voy a mostrar de un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Una vez terminado, así nos quedó. Es bastante largo, queda un poquito encima de las rodillas. Si gustan, también le pueden colocar aquí en la parte de enfrente una hebilla, un cierre para que se vea más bonito. También pueden colocar un cinturón, pero eso es cuestión de gusto. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.